El anuncio que realizó el secretario del Tesoro de Estados Unidos a través de redes sociales, que mencionó que están llevando adelante negociaciones con autoridades argentinas para negociar justamente una línea de swap. Pero para conocer qué significa este anuncio, está en comunicación con nosotros el economista Ignacio Truco, a quien saludamos. Ignacio, ¿cómo estás? Danisa Todoro te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, este anuncio sorprende al ciudadano común que por ahí no entiende un poco de economía, me incluyo en esto de saber qué son los swap, qué significa. Vamos por el principio, a partir de este anuncio, qué es un swap? Un swap es un intercambio de monedas, concretamente, que en la medida en que no se utilicen, no reporta, digamos, una deuda ni un cambio importante, porque vos básicamente lo que hace el Banco Central es enviar pesos hacia el otro Banco Central. En este caso, no sé si sería el swap con el Tesoro o con la Reserva Federal, eso todavía no se sabe. Entiendo que con el Tesoro, en función de que es el secretario Scott Bessent el que está Ujú. anunciando, ¿no?, todas estas medidas. Y el banco y la Reserva Federal o el Tesoro o el otro Banco Central envía la divisa de su país al Banco Central nuestro, ¿no? A un tipo de cambio X. Después, cada país puede decidir utilizar o no esas monedas si los requiere. Si de alguna manera Argentina utiliza esas monedas, después tiene que, digamos, recomprarlas para poder venderlas, o devolverlas, digamos, al Banco Central de origen a cambio de la moneda que emite, en este caso, el Banco Central argentino. Ujú. Por lo tanto, el swap genera siempre una discusión, sobre todo de tipo constitucional, porque básicamente el Banco Central estaría tomando deuda, ¿no? Ujú. Eh, y eventualmente sí se usa en las monedas de la divisa internacional, que en este caso es dólar. Y el tema es que la Constitución le da al Congreso la facultad para autorizar el endeudamiento público del Tesoro, ¿no? Ujú. En Eh, este sentido, entonces, ¿por qué si debería el Congreso tomar esta decisión, puede hacerlo el Ejecutivo sin pasar por la Cámara de Diputados y Senadores? Y sí, ese es un debate que no está saldado. En general, los swap, como son instrumentos de política monetaria y en general, mm, normalmente, digamos, los países, digamos así, con mayor estabilidad financiera y cambiaria, no suelen apelar a este tipo de mecanismos para el endeudamiento, sino que lo hacen a través del Tesoro, emitiendo títulos de deuda. Digamos que lo normal en la jurisprudencia es no considerar a los swap como de endeudamiento. El problema es que en el contexto actual el gobierno argentino está tratando por todos los medios de hacerse de divisas para mantener el régimen cambiario, y por lo tanto, incluso en condiciones que implican negociaciones de tipo hasta geopolítica, como también se ha mencionado mucho en los medios de comunicación, uno podría considerar el swap como una vía de endeudamiento. Ujú. El tema es que no está contemplado, digamos, como no es el Tesoro estrictamente hablando, puede hacerse a través del Banco Central sin pasar por el Congreso, lo cual despierta un debate que es muy necesario acerca de cómo se gobierna el Banco Central. En general, digamos, la literatura convencional, si se quiere, insiste en la independencia del Banco Central, ¿no? El tema es que la independencia es un concepto que puede tener muchas interpretaciones. Por ejemplo, uno puede pensar en una independencia tipo tecnocrática, ¿no? Al estilo de, bueno, que vengan unos expertos y manejen el Banco Central según criterios objetivos, digamos, qué sé yo, de funcionamiento objetivo de las economías modernas. Pero sin embargo, si esos criterios son móviles, digamos, ¿no? Y la tecnocracia también responde a determinados intereses, entonces, porque pueden ser legítimos, por supuesto, pero no dejan de ser intereses particulares, puede que la independencia requiera algo más que la mera tecnocracia. Algunos bancos centrales han resuelto eso con criterios de incorporación de representación, digamos, ¿no? Criterios representativos, por ejemplo, la participación de los sectores económicos
directa o indirectamente, o de las estados subnacionales o de los territorios, digamos, ¿no? En la gobernanza de las autoridades monetarias soberanas o nacionales o federales, ¿no? Como es el caso de la Reserva Federal. La Reserva Federal no es un único banco central, sino que es un sistema de bancos en donde a su vez los directorios de los bancos regionales tienen participación de los sistemas financieros locales, las cámaras empresariales de cada región, y van conformando una especie de arquitectura piramidal hasta llegar a la parte de arriba donde se toman las decisiones en el board, digamos, ¿no? Y en el FOMC, que es el lugar donde se define la política monetaria. Según... Entonces, sí, completa la idea. no, que concreto termino la idea, digamos, de que es muy importante entender que la independencia puede admitir criterios amplios y más bien basada en contrapesos que en una autonomía tecnocrática del central, ¿no? Entonces, eso creo que está un poco en juego en esta discusión. Claro, en este sentido se buscaría, según las negociaciones que pretende establecer el gobierno nacional, la estabilización o la estabilidad económica o financiera en nuestro país. También el secretario del Tesoro mencionó que habría, y lo digo en potencial porque así fue el anuncio, empresas que estarían dispuestas a través de esto también, de este intercambio, a invertir en la República Argentina. Ahora, ¿qué podría pedir Estados Unidos a cambio de este respaldo? Y la verdad es que eso es muy difícil de saber, ¿no? Pero veremos concretamente en las acciones de los gobiernos cómo eso se ve reflejado. Se habla mucho del tema, pero es muy especulativo todo, ¿no? Porque no hay manera de saberlo a priori, ¿no? Claro. Qué sé yo, se dicen cosas, digamos, de diverso tipo, que a veces creo que no vale ni la pena repetir porque no sabemos. Entonces, en todo caso se tiene que ver sobre los hechos, digamos, ¿no? Los hechos siempre son más importantes incluso que las palabras. Claro. En Tampoco ha este habido caso anuncios desde el gobierno nacional. El anuncio lo está haciendo claro, justamente el secretario del Tesoro. y son anuncios, digamos, de intención, tampoco es que hay nada Exacto. concreto. O sea, por supuesto, esas intenciones que se publicaron en la red social X, digamos, dan lugar a determinadas suspicacias, interpretaciones que son importantes. Por supuesto, tiene un efecto, de hecho, el efecto en los mercados es visible. Conocer el Y lo que impacto, lograron claro. con estas intervenciones fue frenar una corrida que estaba desencadenándose a fines de la semana pasada, que pudo haber sido realmente muy grave, porque si se rompía el esquema cambiario, el tipo de cambio podría haberse ido muy lejos, digamos, y generar una crisis cambiaria, ¿no? Y eso se logró frenar con anuncios, ¿no? Con publicaciones en Twitter, ¿no? Tanto del secretario del Tesoro como del propio Scott Bessent. Pero bueno, ahora falta ver, digamos, lo concreto, que creo que va a estar muy ligado también al resultado electoral, que eso sí es importante porque nos va a definir el Congreso de acá a 2 años, es Claro. decir, los 2 años que le restan al presidente en una economía muy frágil, con una enorme vulnerabilidad interna, con una política que la Argentina ya vivió en varias oportunidades anteriormente, que está basada en la inflación, digamos, en la burbuja de activos financieros argentinos, que hasta ahora, la experiencia pasada, demuestra que ha terminado siempre, siempre mal. El gobierno argumenta que esta vez es diferente, pero bueno, están todos dados los rasgos típicos de una burbuja financiera que comúnmente se le llama la bicicleta financiera, que está definida por la apreciación de los activos financieros argentinos en base a tasas de interés en dólares muy altas. Y bueno, es una promesa de divisas para el sector financiero que después puede que no se realice, o si se realiza, ¿a costa de qué? ¿No? De una gran recesión o ingreso de deuda pública en dólares masivamente, o eventualmente, qué sé yo, utilizando los recursos de la minería y de los hidrocarburos. Pero en cualquier caso siempre son estrategias que están orientadas por las finanzas y no por la economía real. Y que son intrínsecamente inestables, digamos, ¿no? Son Claro. muy inestables. O sea, Ignacio, toda esta inestabilidad no es resultado
del riesgo político, sino de la estructura del programa, ¿no? De los fundamentos del programa. Claro. Ignacio, agradecemos muchísimo este tiempo y la explicación al respecto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ignacio Trucco.